estudiantes tienen que ganar con 15, otros con 10 o 12, por ahí. Y hay otros que sí necesitan como 21 puntos. ¿Sabes qué tienen que hacer? Como entran desde lo que vimos al inicio hasta ahora, hay que hacer todo, ¿sabes? ¿Está bromeando? Bueno, veamos misericordia o humanidad. ¿Qué más vimos? Apelación a la ignorancia. ¿Cuál? Apelación a la ignorancia. Sí, entonces nos falta ad populum, que es apelación al pueblo o al público. ¿Cómo dijo el licenciado? Disculpe. Ad populum, que es apelación al público o al pueblo. Al pueblo. Ese ad populum es todo aquello de manera populista. ¿Qué quiere decir? Que es todo aquello como el pueblo dice esto, entonces es cierto, únicamente. ¿Por qué? O como algunos otros, el pueblo mismo va a decir, sí, es que el presidente tal no está haciendo nada. Entonces, como todos lo dicen, lo creemos. ¿Sí? Sin saber que si puede ser o no es cierto, lo creemos de manera rápida, ¿no? ¿Sí? Como también muchos, podemos decir, la mayoría votó por el presidente actual porque consideran que va a haber una Guatemala mejor o un futuro mejor. Como así lo dicen, entonces es cierto. No es que lo digan todos, sino por lo que lo dicen un grupo de 500 personas, 1000, etcétera, nosotros lo creemos. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Qué pasa con Escuintla? Que no han reparado eso. ¿Cómo no le da esa gran parte de personas negociantes porque pasan contenedores y todo? Verán, es que aquí no están haciendo nada, entonces nosotros lo vamos a creer porque lo dicen. ¿Sí? Pero realmente hay que tomarlo de estas mismas maneras, les voy a decir. Cuando se habla ad populum, estamos hablando como discursos populistas, así. De acuerdo a lo que dice, pues así es. Ustedes vieron un tiempo manifestaciones hasta ahí, se concentraron durante muchos días porque no querían a la fiscal general, obviamente. Entonces, lo que hace que como se ve populista, los demás dicen, si la verdad que el señor debería salir también, como que lo creen. Pero no son todos, porque algunos también pueden decir, pues, que termine su periodo y estuvo que elijan a otro, etc. Pero cuando hay una cuestión populista, para los filósofos creemos que es cierto. ¿Sí? Porque en la antigua Grecia, cuando se daban algunas manifestaciones en contra de ese reinado, se creía que era cierto porque no estaba dotando de algunas cosas que eran necesarias en aquel entonces. Lo atraemos aquí a Guatemala, aquí a la tierra, y lo vemos de la misma forma. Cuando hay una protesta, algo así, es porque nosotros consideramos que como es populista, creemos que también es cierto, o injusto, etc. De esa manera podemos decir que el argumento ad populum, va dirigido al público o al pueblo. De esa manera se debe usar discursos más o menos populistas. Más es cuando es mucho más de lo que se esperaba, o menos populista, pero se cree lo que están solicitando. También se utiliza en política, y son los medios de comunicación
justificación, aunque no es tan poderosa como el argumento ad hominem. Vamos a vernos al argumento ad hominem, ¿sí? Por ejemplo, cuando el presidente llega y dice, hay una cinta y corta aquí, inauguramos tal cosa. ¡Hala, qué bueno! Por lo menos los del sector dicen que bueno, porque eso lo necesitamos. Entonces, sí lo hizo, sí es cierto, ¿va? Etc. Hasta ahí va, no es del pueblo, sino va a ser del público, de la parte del presidente hacia el pueblo. ¿Sí? También va a ser un discurso populista. ¿Sí? Como los discursos que hacen los alcaldes, igual, que se vuelven populistas porque ellos están haciendo, y no digamos en las elecciones, más populistas todavía. Que el gobierno quiere hacer esto, y soy nosotros sí lo vamos a hacer, porque entonces él es el que va a ganar, él es bueno. Entonces, se cree que es cierto. ¿Sí? También se puede decir que se adquiere mayor firmeza cuando va acompañado de un sondeo, o sea, una encuesta. Entonces, respalda esa afirmación falaz o falacia, porque no se puede comprobar hasta dónde puede ser cierto, salvo cuando ya está realizado algo, pues eso sí es cierto. El razonamiento puede estar invertido, y esto sí les voy a decir, según William Speicher, que era un triunvilino romano, triunvilino que es de tres que están en contra de esa antigua Grecia o de la monarquía. Y él decía, logró con gran popularidad la muerte de Julio César con este tipo de argumentaciones. ¿Por qué? Porque los filósofos también quieren dotarse como ser expertos, ser quien sea admirado por el pueblo, por las personas de ese entonces, como Sócrates, como padre de la filosofía. Aún así, podía ser continental, pero era el padre de la filosofía realmente, ¿verdad? Y así lo declaraban todos los filósofos antiguos, inclusive algunos o muchos filósofos modernos, porque realmente la experiencia que tenía Sócrates era envidiable, que todos los quisieran tener, ¿sí? Pero para todo eso hay que estudiar, hay que investigar y hay que comprobar científicamente. Derivado de eso, podemos dar algunos ejemplos en el caso de Julio César. En este caso, él se le vino a la mente algunos ejemplos derivados de la muerte, entre otros más, como cualquier filósofo. Y decía, el artista debe ser bueno. Por ejemplo, les digo yo, va a venir Luis Miguel. ¿Cuántos no quisieran ir si tienen el dinero para pagar? Pregunta aquí, ¿irían todos o algunos? Algunos. ¿Sí? No todos. ¿Sí? Va a venir Daddy Yankee, porque son jóvenes, todos los jóvenes les va a llamar la atención, les llama la atención y quieren ir. ¿Sí? Quieren ir. Entonces, cuando es un artista que tiene un montón de fans, entonces se dice que es bueno. Los temerarios. Es bueno. O sea, yo lo miraba en mi parte, que ese artista es bueno, mire, se llenó el estadio hasta afuera, ¿está? ¿Sí? ¿Me explico? Esa es parte de lo que es también el arte popular, que es que se cree que es tan cierto o tan buen artista porque tiene muchos fans. ¿Cómo se llama aquel artista que canta así, pero no se puede, sí, pero a mí no me gusta porque no se escucha ni hasta bien una canción, pero has hecho conciertos en Guatemala y se llena totalmente, ¿verdad? Pero no sé el nombre, pero sí me recuerdo más o menos, pero no lo sé con todo. Entonces, ¿qué quiere decir?
como él es muy bueno, por eso tiene muchos fans. Entonces es cierto que es bueno. Esa es parte de ser populista. Cuando se va con tantos, entonces dicen que es bueno porque es muy popular. Ustedes, si se recuerdan la época de Luis Miguel, cuando Miguel joven empezó a los 16 años, era una locura en Guatemala. 20 años, más locura. 30 años, más locura. ¿Sí? Fue muy fuerte y tenía demasiados fans. Eso quiere decir que era buen artista. ¿Sí? Ante al pueblo, porque era populista. ¿Sí? Hoy, ¿qué artista es populista según ustedes? No era Anthony, tuvo su tiempo, ya no es. ¿Sí? Talía tuvo su tiempo, ya no es. ¿Sí? ¿Qué? El Buki, ahora es Karol G. Van los hombres. Karol G tiene unas canciones muy buenas. Que sí son muy buenas. Ponga un ejemplo, Lick. ¿Cuál le gusta de Karol G? Solo una, Lick. Son buenas. ¿Cuál le recuerda más? Se recuerda que esta clase que se terminó el semestre y examen final. Ya el 13 empiezan los exámenes finales. La otra semana tenemos virtual y la siguiente ya saben qué fechas son sus exámenes. Así de rápido y fácil. Bueno, entonces cuando hablamos del argumento de la OCDE, estamos viendo que es un discurso populista, desde el poder público como el poder del pueblo, cualquiera de los dos. ¿Sí? Y como ejemplos, pues yo les hago ver, si en un artista pues tiene muchos fans, es porque es bueno. ¿Por qué? Porque es populista. Ese es bueno. Karol G, ¿cómo no? Bueno, como artista pues. Nos vamos a otro entonces, apelación a la verdad. Recuerden que ya vimos apelación a la fuente, a mucho poder, también vimos a su ignorancia, y ahorita vamos a cómpulo y ahorita nos vamos a la apelación a la autoridad. La apelación a la autoridad es nada menos que si una autoridad dice algo, pues uno lo cree que así es, porque es la autoridad. ¿Sí? Así mismo podemos decir, porque la autoridad piensa de un modo, eso debe ser correcto. Es importante señalar que la falacia no debe usarse para desestimar o desestimar realmente dentro de la filosofía expertos al consuelo del científico. ¿Sí? Hay una investigación, el científico la prueba desde la epistemología, hay un conocimiento científico de la prueba. Desde esa manera es verdad. ¿Sí? Desde ahí hay que apelar a la verdad. ¿Cómo yo voy a ser un científico? Usted no sabe. Si es un experto en la ciencia. ¿Sí? Entonces, apelando a esa autoridad, vamos a decir, si un científico hoy prueba que existe Dios, ¿lo vamos a creer o no? Pregunto. No que existe Dios, lo que él dice que es verdad, como científico. ¿Sí? ¿Sí? Si dice que lo absoluto es verdad, o sea, en todo, eso no existe tampoco, pero lo afirma que sí, entonces creemos que sí, porque apelamos a la autoridad como un experto científico. ¿Sí? Todos se quedaron callados, pero por lo menos la mitad de la clase cree en Dios. Obvio. Algunos no, algunos creen, no visitan iglesias, pero creen en Dios. Pues dirá que bueno, aquí predicado tanto tiempo, no. ¿Va? Porque yo lo sé, pero creen en Él. Tienen
Entonces apelan a esa autoridad. Si un sacerdote dice que para nosotros sí es creer en Dios y los filósofos lo han decidido, nosotros necesitamos probar, porque Dios existe, Dios existió, Dios resucitó y que no sé qué, apelando a la autoridad del sacerdote, dice no sí. Y si el pastor les dice tal y tal, también le creen, porque apelan a la autoridad, ¿sí? Únicamente. La creencia ahora eso no importa, pero yo les hablo desde el punto de vista apelando a lo que dice la autoridad, uno lo cree que sí. ¿Sí? Cuando hablamos de esa autoridad científica es la experiencia lo que se le da dentro de la filosofía. Nosotros lo vimos en lo común, pero dentro de la filosofía, un filósofo sí cree en la verdad científica. Después de un proceso, desde la lógica, ideas, temas, y va el proceso siguiente, y entonces los básicos que vamos a ver y les voy a preguntar, y llega la verdad. Yo, como filósofo, sí creo lo que el científico me dice. ¿Por qué? Porque yo he hecho mis investigaciones y todo, solo quería que lo confirmara el filósofo, el científico. Y lo confirma, yo sí lo creo. En lo terrenal es otra cosa, pero dentro de la filosofía yo sí creo hasta llegar a eso. En los argumentos dentro de los filósofos también hay razones suficientes para creer un argumento de uno hacia otro. ¿Sí? Dentro de la filosofía, de lo común le hablo yo para que entiendan dentro de la filosofía. Dentro de la filosofía, si es probado científicamente, yo sí lo creo. ¿Existen las bombas atómicas? Sí o no. Los científicos las elaboraron y las hicieron y existen. Entonces las creemos que sí hay bombas atómicas. Si se las estallan, medio mundo muere. ¿Por qué? Porque eso despierta varias bacterias que van enfermando con el tiempo a la población y en 3 o 4 años ha muerto toda la población. Esa es la cuestión que no han dejado, que realmente una pelea con bombas atómicas, que ya tienen varios países. Pues solo es decir, bueno, hablan ahí, apachen y destruyamos todo el mundo. Hasta yo me voy como presidente, porque así va a ser, aunque esté metido donde sea, le va a llegar todas estas bacterias con el tiempo. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí lo que yo quiero que comprendas es que es apelando a la autoridad, a la experiencia. Se le cree lo que dice. Eso es apelar a la autoridad. Creerle a la autoridad lo que le dice. En resumidas palabras. De ahí nos vamos que el argumento, por cierto, ya que es defendido por una autoridad, se cree. ¿Y esa autoridad quién es? El científico. Entonces, si el científico es que es verdad, que sí existe y no, o que sí se probó que tal cosa es, sí, es cierto. Para llegar a una bomba atómica tuvo que haber muchos científicos, entre otros expertos, para que se viera. Se vio, funciona, lo hizo un científico también, conocimiento no solo en la ciencia, sino conocimiento de todas las cuestiones que lleva un armado de una bomba atómica, no digamos nuclear, más fuerte todavía que la bomba atómica. Ustedes dicen bomba atómica, pero cuando han hablado bomba atómica nuclear, eso despedaza más que una bomba atómica normal. ¿Sí? De esa manera, apelando a esa autoridad, si creemos que hay cosas así, lo hicieron científicos y expertos para hacer ese instrumento atómico. ¿Sí? Es importante señalar que sí se le puede dar crédito a las conclusiones de autoridades científicas, porque ya entramos a la filosofía, lo demás será aquí en nuestra tierra, pero entramos a la filosofía. Yo, apelando a la autoridad dentro de la filosofía, yo sí creo cuando un científico describe si es verdad o no es verdad.
De ahí nos vamos a las falacias por generalización precipitada. En otras palabras, cuando hablamos de generalización precipitada, es algo que existe un error y cuando se termina, siempre hay un error. Por ejemplo, ustedes empiezan un silogismo con la premisa mayor, ya lleva un error. En la media se va a continuar con el error y en la conclusión hay un error. Por lo tanto, por haber sido precipitado, cuando hablamos precipitado, que no hay reglas, no hay modos, no hay figuras que ya las conocen, y por eso, al concluirlo, hay un error en el silogismo. ¿Por qué? Porque se hizo precipitado. No se llevó a cabo con las reglas, con los modos, las figuras, para determinar realmente un silogismo propio. De esa manera, cuando se dice que es precipitada, es que no te dice nada, es como digo ahorita, hagamos un silogismo y digan ustedes porque ya lo terminé. Ahí está bien, ya le entendimos, no, pero este tiene error. Por esto y esto, les empiezo a explicar. Esa es una falacia por generalización precipitada. Cuando se dice generalización es general, desde la mayor, menor y conclusión, todo tiene error. Por lo tanto, no es válido. Ahora nos vamos a la falacia de pregunta compleja. Esta se da, la falacia de pregunta compleja, son las muchas preguntas o interrogantes que existen a una pregunta que se presupone a algo. ¿Sí? Si te pregunta a vos le preguntas a tu esposa. No hay que responder, porque el hecho que diga sí o no presupone ya una respuesta en que por la viabilidad puede ser que sí puede darse o no puede darse. En una pregunta compleja debe ser no responder, pero vamos a ver ahorita lo demás. ¿Todavía golpea usted a su esposa y usted golpea a la suya? Una contrapregunta. No responde, ¿verdad? Pero si yo le respondo, va a ir un sí o no a esa pregunta compleja. Entonces existe una duda. ¿Sí? Pero concluyó con esa pregunta compleja que quería una respuesta y la dio. Y la vamos a ver por qué. Porque al responder sí o no significaría afirmar que la persona efectivamente ha golpeado a su esposa. ¿Sí? En el pasado ya se ha hecho esa pregunta. Y al responderla sí o no, se presume, o hay una proposición, que la posibilidad existe que la golpeó dentro de la pregunta compleja. ¿Sí? Por ejemplo, en un juicio está en el debate, entonces ya es el acusado. Cuando está en la primera declaración, que es la primera fase, es el sindicado. Cuando está en la intermedia, es el sindicado. Cuando está en el debate, es el acusado. Porque se acusó, porque ya pasó las fases donde se está demostrando que ya llega a ser un acusado. Y ahorita vamos a concluir. Y el abogado le pregunta, ahí al acusado le pregunta, ¿dónde escondió usted el cadáver? Si responde, ya le da duda al juez y la duda es razonable para el juez. Lo más seguro es no responder. Pues no tengo que responder nada porque ni siquiera ha sido condenado. O sea, no es culpable todavía. La presunción de la inocencia es constitucional hasta que se pruebe que es culpable, mientras no. En el debate, ahí se dice si se condena o no, ya está condenado. Pero hay recursos todavía pendientes. Ese recurso todavía se llama apelación especial, amparo y apelación al amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Todavía sigue siendo inocente. Cuando es ejecutorial, cuando en la apelación de la Corte de Constitucionalidad dice es culpable, ahí ya no hay otro recurso, es culpable. Entonces ahí sí le puedo hacer preguntas.
usted es culpable porque no puede suponer en dónde la escondió, hasta ahí sí. Pero, como es una pregunta compleja, lo recomendable es no responder. ¿Sí? Y así lo hacen los filósofos dentro de los argumentos y todo. Cuando hay una pregunta compleja dentro de los argumentos, no responder. No responder a su pregunta y continuamos con nuestros argumentos, porque entonces ahí va a haber muchas falacias, apelación a la fuerza, algo así, para que el argumento que no tiene validez ni sustentación quiera hacer que se lo den, que digan si es viable. No. Nos vamos a seguir. ¿Cómo combatir esta falacia? Ahora sí la vamos a combatir. Igual voy a preguntarle. Ya bueno. No responder a la pregunta ya que no dará ninguna información exacta. No responder a su pregunta. Bueno, ahí no puede dar ninguna duda. Responder con otra pregunta que demuestre que esa pregunta ya viene con indicios a que lo quiera hacer culpable. O otros diríamos envenenado. ¿Sí? ¿Cuáles serían las dos respuestas? ¿Todavía golpea usted a su esposa? No debe responder no ni sí. ¿Por qué usted cree que yo golpeo a mi esposa? La repregunta. ¿Usted por qué cree que yo golpeo a mi esposa? Pues ya el otro, ya porque ya no le ha contestado. O simplemente no responde. Dentro de la filosofía y los argumentos eso sucede. Que el hecho de una pregunta dentro de esos argumentos, dentro de esta discusión entre los filósofos, puede ser que invalide al filósofo que tenga experiencia y todo, y el otro astutamente en apelación a la fuerza, de la amenaza y todo, para que se valide su argumento, pueda atacar. Aquí en esta vida doy ejemplos para que vean cómo se comporta entre los filósofos. Los filósofos pueden ser muy expertos, muy estudiados, con alto conocimiento de la filosofía, pero hay filósofos engañosos que quieren que ellos le den validez a algo que no tiene ni sustentación para dar validez a alguien que es experto. Por eso son estas que hay que tener una pregunta, no la contestan. Miren, que en una grabación hay una discusión entre argumentos y esto y lo otro. Miren, ¿y usted por qué usted cree aquí? ¿Y usted por qué lo cree? Ahí lo está. Y si no, no le va a responder a su pregunta. Sigamos en la discusión y esto. Porque engañosamente, ante la apelación a la fuerza, quieren amenazar, responderlo por ahí, para que le den por cierta un argumento que no tiene ninguna sustentación, mientras que el otro es experto en eso. Bueno. Entonces, no hay que responder a las preguntas. Dentro de la filosofía, entre los argumentos, para que uno y el otro quieran sorprenderlo a uno. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de las falacias de pregunta compleja, podríamos decir, te arrepientes de tus pecados. Qué complejo, ¿no? Si es ante una autoridad, porque cree que es una autoridad sacerdotal, una autoridad de iglesia, sí me arrepiento, padre. Pero eso es aquí. Pero ante un filósofo, ante un argumento, ¿se arrepiente usted de ese argumento? No, yo mantengo mi argumento porque yo sé que esto se hace dentro del filósofo, en mi razonamiento, y hay investigaciones que han llegado a cumplir, entonces ahí sí. Yo lo comparo aquí para llegar al otro, al filósofo. Creó Dios el universo. ¿Qué supone? Que existe. Ahí cae el otro filósofo, porque Dios no se ha comprobado que existe. Ya lo vimos desde el inicio de clase. Mire, Dios creó el universo, entre el argumento si Dios existe o no. Mire, para mí, en cuanto si hay creencias y todo, pero no hay nada probado.
de mi argumento puedo decir que para mí hay que seguir, que entre lo espiritual, que no sé qué, que no sé. Y Dios creó el universo y se anotó, tratando de que valide su argumento y desvirtuar al otro argumento. Dentro de una pregunta compleja, ¿estamos investigando o no le respondo? Porque si le respondo, pues según la investigación hay posibilidades que puedo, ahí se lo como, ¿verdad? Porque no hay nada probado. En los filósofos expertos no nos dejamos decir ni una pregunta compleja, porque en las argumentaciones se falla. A eso quiere llegar las preguntas complejas. Yo se los traigo aquí, pero regreso a la filosofía. Por ejemplo, si usted va a ayudar a un peatón que atropelló por haber tomado demasiado licor. Sí, hombre, tomó un poco, pero ya se pegó. Queda con la policía y nos vamos a grabar y todo, que daños que resarcir y si lo mató, creo. Pero no tomamos nada. ¿Usted por qué está diciendo eso? Y ponga que se calla en las preguntas complejas. Y retrotraigo a los filósofos entre sus argumentos no aceptar preguntas complejas. Ahora nos vamos a la causa falsa. Conclusión en las preguntas complejas, no. Porque ahí en el examen puede venir alguna pregunta así, ustedes ya saben a qué se refiere esa pregunta. Bueno, causa falsa. La causa falsa siempre es entre dos cosas que significan que una de esas hay una causa sobre la otra. Por ejemplo, si bebió mucho alcohol y causó un accidente y fallece la persona, fue por causa del accidente. Lo que él quería matarla, son dos cosas diferentes. Que por vos lo tiraste, si vos lo querías matar, pues la vez pasada te arreglaste por él. No. Esa es causa falsa. La causa es que bebió, pues de repente ya borroso, demasiado, ya ni vio el camino y lo quitó. ¿Sí? Hay que tener cuidado en eso. Porque dentro de la causa falsa, en los argumentos de los filósofos, es que puede fallar en algo que diga, o su interpretación puede ser que el otro la tome diferente. Entonces él tiene que aclarar la que pasó, porque si no su argumento se va debilitando dentro de la causa falsa. Lo traigo aquí para que comparen ambas, para que puedan comprender un poco más. Y ahora nos vamos a la generalización perfecta o precipitada. La causa falsa es decir, que si una cosa sucedió no es porque estaba premeditada, sino que sucedió derivado a eso. Y en el argumento puede haber un error, pero lo puede corregir el argumento, pero no por eso puede debilitar el argumento del filósofo. Y ahora concluimos y nos vamos a la generalización imperfecta o precipitada. Antes, ¿cuál fuera que vimos? La generalización precipitada. La acabamos de ver. Ahorita vamos a ver sobre la generalización imperfecta o precipitada. Dentro de la filosofía es que ni las reglas, ni las figuras, ni los modos, no se obedeció a nada para realizar una premisa mayor, menor y una conclusión. Hay error en todo. ¿Por qué? Primero, es imperfecto, no se llevó a nada. ¿Y por qué es precipitar? Por haber hecho algo de manera rápida o eficiente, de manera rápida, que no hay nada dentro de ese significado. Eso es realmente
la generalización imperfecta o precipitada. Ahí ambas caen. En la precipitada pues hay algún error que inició y el otro y eso concluirá que los demás. Pero en la imperfecta o precipitada, desde el inicio, en la media y al final, en la conclusión, todo hubo error dentro de la filosofía. Esencialmente podemos decir que ustedes no pueden hacer una afirmación o decir algo cierto si usted solo tiene un ejemplo como prueba. A veces han escuchado ustedes, tal vez en el campo, ahora todos los jóvenes son haraganes, pero está refiriéndose a todos. Puede ser a algunos jóvenes, pero no todos los jóvenes. Desde esa manera se da desde la generalización imperfecta o precipitada. Se está refiriendo a todos cuando puede ser muy pocos los que pueden ser así. ¿Sí? Ejemplo, al doctor Falacia vamos a preguntar. Haciendo una afirmación que todos los adolescentes son malos, basándose en evidencia de algún incidente. Todos los adolescentes son malos, porque se basó en un incidente de uno o dos jóvenes y con eso, en su generalización imperfecta y precipitada, generalizó a todos. Y eso no puede ser así, ¿verdad? El hecho de los filósofos puede decir, el ser humano, desde la ética y la moral, todos no tienen ética moral, no puede hacerlo así. Sí tienen algunos, desde sus costumbres, desde casa y todo, y mantienen su moral y su ética. ¿Sí? Desde lo autoperfectivo, es correcto, honesto, y todas sus costumbres. ¿Sí? De esa manera, dentro del filósofo, puede uno decir, mire, según entre dos casos dentro de mi investigación, se puede establecer que todos los seres humanos no tienen ética moral. Por eso es tratar de seguir con el estudio entre la ética moral del ser humano. ¿Sí? No puede decir que todos los seres humanos no tienen ética moral. Desde esa manera llegamos a esta generación imperfecta y precipitada. Un filósofo no puede decir por uno o dos casos que tiene que todos los demás son iguales. No puede ser eso. ¿Sí? Y otro es el doctor Falacia, dice, podría ser la afirmación que todos los adolescentes son problemáticos, ¿no? Algunos todavía haciendo problemas, los demás están estudiando, los que quieren superarse, ser mejores y salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Ahí vamos otra vez a la, ahora ustedes me lo van a decir. Generalización imperfecta precipitada. Muy bien, lo entendí. Asimismo, pues, es importante, a mí siempre me gusta y se los voy a dejar en su material de estudio y les voy a comentar sobre un pavo inductivista, o sea, desde el punto inductivo, ¿sí? O racionamiento inductivo, pero le vamos a hablar pavo inductivista. Resulta que el granjero tenía una hora de darle sus alimentos al pavo, esta hora, y el pavo ya sabía a qué hora le dan su alimento, como quien dice, lo espero, porque a qué hora me dan su alimento. En las épocas del año variaban, verano, invierno, otoño, primavera. En esas épocas de invierno variaba un poco, pero él ya sabía en qué época, a qué hora se balaba. ¿Y qué pasa? Que eso no se lo dio ver el pavo inductivista. ¿Qué pasó para un día festivo del pavo en Estados Unidos? No esperó su comida y lo mataron. Se lo devoraron y se lo comieron.
una precipitación, ¿qué? Imperfecta, precipitada, generalización imperfecta y precipitada. Como él está acostumbrando que horas en qué época del año le dan su comida, así era y así se acostumbra y siempre iba a ser así para él. Adiós pescuezo. Y ese es el pago inductivista. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno se acostumbra a una hora a comer? Si ustedes cenan a las 6, ¿qué pasó ahorita? Tienen un hambre. ¿Sí? Porque hay una costumbre, ¿va? ¿Me explico? Pero eso es parte de esta generalización imperfecta y precipitada. No tenemos que tener un dogma para decir que siempre tiene que ser así. No siempre vamos a comer a la misma hora, no siempre vamos a comer o cenar a la misma hora, o almorzar y desayunar. Hay que estar acostumbrados, pero dentro de la filosofía tienen que saber que no siempre todos los casos van a ser, aunque sean parecidos, son iguales a todos los demás casos. No. Los argumentos, los temas, las investigaciones y ya llegar al conocimiento científico tiene que hacer su propio tema, investigación para llegar a la verdad. No porque así eso que dices pareció al otro, entonces va a ser verdad, o te van a decir que no es verdad. No, eso es parte de esta ¿qué? Generalización imperfecta precipitada. Eso es importante que lo vean, porque en el examen va a haber aquí un montón de preguntas y aquí una respuesta sobre algo que se pone aquí. Entonces, ustedes van a saber cuál de esas puede ser, o apelación a la fuerza, o apelación a la misericordia, o ad ignorantia, o precipitada, o imperfecta y precipitada, etc. Porque de esto se vienen las preguntas. Tengo una idea. Y luego, antes de empezar el siguiente material, ¿qué hora son? Jóvenes. Perdón, no llega a grande. ¿En los dos? La experiencia, la vida. Ya, no, y el tema que vamos a iniciar de manera virtual, que lo vamos a terminar en una clase, y el otro tema en la siguiente clase, y ahí concluimos el semestre. Y depende de mis palabras anunciando, mis palabras anunciando de ustedes. Bueno, es la dialéctica y la epistemología. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica lo que busca es que entre estos argumentos, entre 3, 5, 6 argumentos que hayan o 2 argumentos entre filósofos, yo soy la dialéctica. Y lo que estoy dando yo es las ideas y tratar o intentar buscar la verdad entre estos argumentos. Y decir, para mí, este tiene más razón en la verdad. Pero ¿qué hago yo como dialéctica? Atraigo todas esas ideas y me agarro yo dialéctica. Y vengo yo de todas esas ideas, hago mi tema de investigación y lo paso al conocimiento científico para ver si Juan Pérez tuvo razón. Eso es la dialéctica. ¿Qué es la epistemología? Ya lo vimos. ¿O cuáles eran las tres? Metafísica, la no sé qué y la epistemología. ¿Cuáles son los tres que nos ayudan a llegar rápido al conocimiento científico? Y ahí vamos a ir concluyendo. No te preocupes. Piensen 3 minutos, en 1 minuto piensen y en 2 minutos termino yo. ¿Se recuerda lo que hablamos al inicio? Que era la metafísica, que era la OT y la epistemología. Y esas tres nos conllevaban de manera rápida
todo para llegar al conocimiento científico. Ahora les pregunto de estos tres y después me responden qué es la epistemología. Usando el conocimiento científico. ¿Qué era la metafísica? Los problemas fundamentales de los pensamientos filosóficos. La siguiente era la lógica. ¿Qué? En las ideas, en el razonamiento, en las interrogantes, y vamos a llegar a nuestro tema principal. ¿Sí? De esos problemas del pensamiento filosófico, problema central del pensamiento filosófico, lo acumulamos y entonces ya nos vamos a la epistemología. ¿Qué nos va a dar la epistemología? Tiene un punto. El conocimiento científico, como esos tres. Entonces aquí abarcamos más rápido. La dialéctica ve dos argumentos, 3, 4, 5, no importa, pero soy la dialéctica. Yo empiezo a ver en todos los argumentos de ustedes. Traigo esas ideas para saber quién de los ambos tiene razón, pero yo hago mi propia investigación con sus ideas. Mire cómo es que astuta la dialéctica, igual que los abogados. No somos mentirosos, somos astutos. Ustedes dicen. ¿Sí? Viene la dialéctica, se viene para acá, hace toda su investigación con las ideas de ambos, llega a la verdad con la epistemología, que es el conocimiento científico, y dice: Pérez tiene la razón, pero es mi investigación. ¿Ya? Eso es lo que hace la dialéctica, y la epistemología le ayuda a marcar la verdad. Nos vemos en clase la próxima semana, porque si no nos vemos aquí en uno